a lo largo de la costa brumosa de Massachusetts, donde los vientos del Atlántico llevan susurros de pecados olvidados, se alza una derruida piedra conmemorativa a la que pocos se atreven a acercarse. Los pescadores locales se persignan cuando pasan junto a ella, y hasta los historiadores más audaces se niegan a hablar abiertamente de lo que conmemora. La piedra solo lleva una fecha, 1687, y dos nombres que alguna vez sembraron terror en los corazones de cada colono temeroso de Dios: Ezequiel y Judith Harrington. Durante casi 2 décadas, estos hermanos construyeron un imperio de sangre y acusaciones, enriqueciéndose con los gritos de los inocentes y la incautación de sus propiedades. Pero cuando su unión impía produjo hijos gemelos tan grotescamente deformes que hasta los médicos más endurecidos huyeron horrorizados, la gente susurraba que la justicia divina finalmente los había encontrado. Lo que realmente ocurrió en aquella aislada casa solariega, donde unos niños de 8 años con cuerpos retorcidos y mentes brillantes conspiraban contra sus propios padres, permaneció enterrado bajo capas de miedo y superstición hasta ahora. Antes de continuar con la historia de los hermanos Harrington y su terrible legado, quiero que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones, porque historias como esta, historias que la mayoría preferiría olvidar, son exactamente las que desenterramos aquí. Además, dime en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchas, ya que estos relatos oscuros están esparcidos por cada rincón de la historia española. La verdad sobre la fortuna de los Harrington y sus herederos malditos revela un nivel de mal calculado que haría que incluso el observador más endurecido cuestionara de qué es realmente capaz la humanidad cuando la codicia anula la conciencia. La colonia de la bahía de Massachusetts de la década de 1660 existía en un estado de fervor religioso perpetuo y lucha económica. Pequeñas comunidades costeras como Wickham's Harbor, un asentamiento de apenas 300 almas enclavado entre acantilados rocosos y bosques de pinos, sobrevivían gracias a la pesca, la agricultura y una tensa relación con las creencias sobrenaturales que gobernaban cada aspecto de la vida colonial. La doctrina puritana exigía vigilancia constante contra la influencia de Satanás, y en comunidades tan aisladas, la sospecha podía propagarse más rápido que un incendio forestal. Ezequiel Harrington, de 28 años, poseía los rasgos afilados y los penetrantes ojos grises que más tarde se volverían sinónimos de acusación y juicio. Su hermana menor, Judith, de 25 años, igualmente impactante en su austera belleza, compartía la misma mandíbula angulosa y el mismo porte frío. Pero mientras Ezequiel imponía atención con su sola presencia, Judith ejercía influencia mediante palabras susurradas y dudas cuidadosamente sembradas. Ambos hermanos habían recibido una educación poco común para su posición. Su padre, un comerciante fracasado de Boston, había insistido en enseñarles a leer, escribir y, lo más importante, a comprender las complejidades legales de la propiedad y las leyes de herencia. Cuando sus padres murieron de fiebre en 1663, dejándolos con poco más que una modesta casa de campo y crecientes deudas, enfrentaron las mismas perspectivas sombrías que innumerables jóvenes colonos. Pero a diferencia de sus vecinos que recurrieron al trabajo honesto o al comercio, los hermanos Harrington reconocieron una oportunidad en la creciente histeria en torno a la brujería. Las comunidades de toda Nueva Inglaterra habían comenzado a contratar cazadores de brujas, individuos que afirmaban tener un conocimiento especial para identificar a los siervos de Satanás. Estos profesionales podían exigir honorarios considerables por sus servicios y, más lucrativamente, a menudo recibían partes de las propiedades confiscadas a los condenados. El primer cliente de los hermanos fue el pueblo de Milford, a 2 días de viaje tierra adentro,
donde las malas cosechas y el ganado nacido muerto habían creado una atmósfera propicia para explicaciones sobrenaturales. Ezequiel se presentó como un hombre instruido que había estudiado las señales de la brujería, mientras Judith se hacía pasar por su asistente, hábil en el arte de detectar marcas ocultas en los acusados. Su método era brutalmente simple. Llegaban a una comunidad con problemas, estudiaban la dinámica local de riqueza y poder, y luego acusaban sistemáticamente a aquellos cuyas propiedades resultaban más rentables una vez confiscadas. La viuda Constance Fletcher se convirtió en su primera víctima, una mujer cuyo difunto esposo le había dejado un valioso molino de grano que varios hombres del pueblo codiciaban. Bajo la cuidadosa orquestación de los Harrington, Constance fue acusada de arruinar la cosecha mediante una comunión impía con fuerzas oscuras. Las pruebas que presentaron parecían abrumadoras, misteriosas marcas en su cuerpo que ellos mismos habían infligido en secreto durante un examen forzado. Testimonio de vecinos que afirmaban haberla visto murmurar palabras extrañas, entrenados por las sugerencias cuidadosas de Judith, y el hecho condenatorio de que su molino continuaba produciendo harina cuando los demás fallaban, en realidad resultado de su superior mantenimiento y ubicación. Constance Fletcher fue ahorcada el 15 de noviembre de 1664, y su molino fue dividido entre el pueblo y los hermanos Harrington como pago por sus servicios. Pero esto fue apenas el comienzo de una empresa que terminaría abarcando 8 comunidades distintas y cobrando la vida de 57 personas inocentes a lo largo de 15 años. La decisión de Ezequiel y Judith de casarse no surgió de ninguna inclinación romántica. Tales uniones entre hermanos eran técnicamente posibles bajo la ley colonial cuando se justificaban por circunstancias apremiantes, sino de un cálculo frío y práctico. Para 1675, los hermanos controlaban bienes valorados en más de 15.000 libras, una fortuna enorme según los estándares coloniales. Poseían propiedades en 9 comunidades distintas, tenían hipotecas sobre docenas de granjas y negocios, y disponían de registros detallados de sus diversas actividades criminales que abarcaban más de una década. El problema al que se enfrentaban era de herencia y seguridad. Si cualquiera de los hermanos se casaba fuera de la familia, su cónyuge obtendría derechos legales sobre una parte de su riqueza y, más peligrosamente, acceso potencial a los secretos celosamente guardados que habían hecho posible su fortuna. De manera similar, si alguno moría sin herederos directos, las complejas leyes de herencia podían dar lugar a que sus bienes se distribuyeran entre parientes lejanos o incluso fueran reclamados por el gobierno colonial. Su solución demostró el mismo pragmatismo despiadado que había caracterizado toda su carrera. Ezequiel, como hermano mayor, se casaría con Judith en una ceremonia privada realizada por un ministro corrupto al que habían comprometido durante un juicio de brujas en Salem Village. La unión se mantendría en secreto ante la comunidad en general, presentada en cambio como una sociedad comercial entre una solterona confirmada y un soltero que habían dedicado sus vidas a servir a Dios mediante la identificación y eliminación de amenazas sobrenaturales. La boda secreta tuvo lugar el 21 de diciembre de 1675, durante el solsticio de invierno, una fecha elegida por su significado simbólico más que por creencias sobrenaturales. La ceremonia se celebró en el sótano de su mansión, presenciada únicamente por el ministro corrupto y 2 sirvientes que habían sido amenazados para guardar silencio. La boda en sí fue una burla de la tradición cristiana, realizada no en celebración del amor o de la unión espiritual, sino como una maniobra legal diseñada para proteger su riqueza acumulada y sus secretos compartidos. El embarazo que comenzó a inicios de 1676 pareció validar la confianza de los hermanos en su arreglo impío. La condición de Judith progresó con normalidad durante los primeros meses,
sin señales de complicaciones o anormalidades. Los hermanos contrataron a una partera experta de Boston, pagándole una tarifa extraordinaria para trasladarse temporalmente a su mansión y brindar la mejor atención posible. Encargaron alimentos especiales, medicinas importadas e incluso mandaron fabricar cunas gemelas a juego, elaboradas con la más fina caoba y revestidas con sábanas de seda, apropiadas para niños destinados a heredar gran riqueza. Pero a medida que el embarazo de Judith avanzaba hacia su último trimestre, empezaron a surgir señales sutiles de que algo andaba terriblemente mal. La primera indicación llegó durante el 7º mes, cuando Judith comenzó a experimentar movimientos que la partera describió como inusuales por su violencia y coordinación. Sarah Waitham, la experimentada partera que había atendido más de 300 nacimientos a lo largo de su carrera, nunca había sentido movimientos fetales como los que ocurrían en el vientre de Judith. En lugar de los patrones típicos de patadas y giros que caracterizan un desarrollo normal, estos movimientos parecían involucrar a múltiples entidades en lo que solo podía describirse como un combate. «Es como si estuvieran peleando entre sí», confió Sarah a su asistente, una joven llamada Emma Prescott, que había venido de Boston para ayudar en lo que se esperaba que fuera un parto rutinario, aunque secreto. «He atendido partos de gemelos muchas veces, pero nunca he sentido un movimiento tan agresivo. Es casi como si intentaran hacerse daño mutuamente». Ezekiel desestimó estas preocupaciones como imaginaciones supersticiosas de una anciana, pero en privado empezó a inquietarse. Los hermanos habían invertido demasiado en este embarazo como para aceptar que algo pudiera salir mal, y Ezekiel se lanzó a investigar para explicar y abordar cualquier complicación que surgiera. Compró todos los textos médicos disponibles en las colonias, se carteó con médicos en Londres y Edimburgo, e incluso consultó con varias parteras de otras regiones para reunir información sobre partos difíciles y desarrollos anormales. Lo que descubrió en su investigación fue a la vez tranquilizador y profundamente perturbador. Varios textos confirmaban que los embarazos gemelares a menudo implicaban movimientos fetales más violentos que los partos únicos, en particular cuando los niños competían por espacio y recursos limitados en el útero. Pero varias fuentes también mencionaban riesgos aumentados asociados con lo que llamaban parentesco cercano entre los padres, incluyendo mayores tasas de mortinatos, anomalías físicas y deficiencias mentales en los descendientes sobrevivientes. El nacimiento, cuando finalmente comenzó el 15 de marzo de 1677, duró casi 2 días e implicó complicaciones que perseguirían a Sarah Whitcomb por el resto de su vida. Los gemelos que surgieron fueron inmediatamente reconocibles como gravemente malformados, con extremidades que se ramificaban en ángulos imposibles, cráneos que parecían haber desarrollado protuberancias óseas adicionales y cuerpos que parecían estar conectados por puentes de tejido que unían sus torsos y posiblemente sus órganos internos. Lo que verdaderamente sorprendió a las mujeres presentes fue darse cuenta de que esos niños poseían una conciencia y coordinación que parecían ir mucho más allá de su aparente etapa de desarrollo. Se movían con propósito, agarraban objetos colocados cerca de ellos y parecían comunicarse entre sí a través de una serie de sonidos y gestos que ninguna de las parteras podía interpretar. A pesar de sus graves anomalías físicas, los gemelos demostraban una inteligencia a la vez notable y profundamente inquietante. Los niños, a quienes Ezekiel y Judith llamaron Gabriel y Rafael, eligiendo nombres bíblicos que pudieran ofrecer cierta protección contra la interpretación sobrenatural de su condición, sobrevivieron a su difícil nacimiento y comenzaron a crecer de maneras que desafiaban todas las expectativas sobre los niños nacidos con deformidades tan severas. Para su primer cumpleaños, estaba claro que su inteligencia superaba con creces los hitos normales del desarrollo, incluso cuando sus limitaciones físicas se volvían más pronunciadas.
Los años entre 1677 y 1685 marcaron tanto el apogeo del poder de los hermanos Harrington como el inicio de su mayor desafío. A medida que Gabriel y Rafael crecían de bebés a niños, su combinación única de graves deformidades físicas y extraordinaria inteligencia generaba problemas que iban mucho más allá de la simple atención médica. Los niños, pues en efecto eran varones, pese a su inusual anatomía compartida, requerían supervisión constante y cuidados especializados que hacían cada vez más difícil mantener las carreras públicas de los hermanos. Para cuando los gemelos cumplieron 8 años en marzo de 1685, se habían convertido en algo sin precedentes en la Massachusetts colonial. Niños gravemente discapacitados que poseían capacidades intelectuales que rivalizaban con las de los adultos instruidos. A pesar de su incapacidad para caminar normalmente o participar en actividades infantiles típicas, Gabriel y Rafael se habían enseñado a leer a los 4 años, habían dominado las matemáticas básicas a los 5, y en su 7º año ya participaban en discusiones filosóficas que habrían desafiado a los estudiantes universitarios. Pero quizá lo más perturbador fue su creciente conciencia de la verdadera naturaleza y actividades de sus padres. Los gemelos habían permanecido aislados en la mansión toda su vida, oficialmente para protegerlos de miradas crueles y temores sobrenaturales, pero en realidad para impedir que alguien presenciara su condición y la relacionara con un juicio divino sobre los crímenes de sus padres. Ese aislamiento, sin embargo, les había dado acceso sin precedentes a las conversaciones privadas de sus padres, a sus registros comerciales y a las sesiones de planificación de sus diversas empresas criminales. Gabriel y Rafael habían desarrollado una asombrosa capacidad para permanecer en silencio e inmóviles cuando los adultos entraban en su proximidad, lo que llevaba a Ezequiel y Judith a hablar libremente de asuntos delicados en su presencia, suponiendo que los niños eran demasiado pequeños o demasiado discapacitados para comprender lo que oían. Esa suposición resultó ser un error catastrófico que acabaría conduciendo a la destrucción de los hermanos. Para 1685, los gemelos poseían un conocimiento detallado de las operaciones de caza de brujas de sus padres, incluyendo información específica sobre pruebas fabricadas, testigos sobornados y el asesinato sistemático de inocentes con fines económicos. Más significativamente, habían comenzado a comprender que su propia condición física no era el resultado de un juicio divino ni de una desgracia aleatoria, sino más bien la consecuencia directa de la decisión de sus padres de casarse dentro de su propia sangre para proteger su imperio criminal. Esa comprensión llenó a los niños de una mezcla de rabia, dolor y determinación que resultaba extraordinaria por su intensidad y sofisticación. A pesar de sus limitaciones físicas y de su completa dependencia de sus padres para los cuidados básicos, Gabriel y Rafael habían empezado a planear formas de exponer la verdad sobre la empresa criminal de los Harrington y asegurar justicia para las víctimas de sus padres. La primera oportunidad de los gemelos para actuar en función de su conocimiento llegó en el verano de 1685, cuando una joven llamada Margaret Caldwell llegó a la mansión en busca de empleo como sirvienta. Margaret era hija de una de las víctimas anteriores de Ezequiel y Judith, un herrero llamado Thomas Caldwell, que había sido ejecutado por brujería en 1679, después de que los hermanos orquestaran su acusación para apoderarse de su valiosa forja y de un terreno privilegiado en el centro de Hadley's Crossing. Margaret no tenía idea de que los hermanos Harrington eran responsables de la muerte de su padre. Ella solo sabía que eran ricos, respetados miembros de la comunidad que podían ofrecer empleo a una joven empobrecida por una tragedia familiar. Lo que descubrió durante su estancia en la mansión, sin embargo, fue una evidencia que finalmente conduciría al escándalo más significativo de los juicios de brujería en la historia española colonial.
La estrategia de los gemelos para comunicarse con Margaret fue tanto ingeniosa como desgarradora. A pesar de sus graves impedimentos del habla y limitaciones físicas, habían desarrollado formas de dejar mensajes escritos en lugares donde ella los encontraría durante sus tareas de limpieza. Estos mensajes comenzaron simplemente con información básica sobre documentos ocultos y registros financieros sospechosos, pero poco a poco se ampliaron para incluir instrucciones detalladas sobre dónde encontrar pruebas de los crímenes de sus padres. Más importante aún, Gabriel y Rafael habían aprendido a distinguir entre los diferentes visitantes de sus padres y habían desarrollado formas de advertir a Margaret cuando individuos particularmente peligrosos estaban programados para llegar a la mansión. Habían observado lo suficiente de las operaciones de sus padres para entender que algunos de sus asociados eran incluso más violentos e impredecibles que Ezequiel y Judith mismos, y utilizaron su avanzado conocimiento de citas y reuniones para ayudar a Margaret a evitar encuentros potencialmente fatales. El punto de inflexión llegó en septiembre de 1685, cuando los gemelos proporcionaron a Margaret información específica sobre dónde guardaban sus padres los registros más incriminatorios. Un compartimento oculto detrás de una pared falsa en el despacho de Ezequiel contenía libros de contabilidad financieros detallados que documentaban 15 años de actividad criminal. Estos libros incluían no solo registros de pagos recibidos por cada juicio de brujería, sino también listas detalladas de propiedades confiscadas, sus valores estimados y anotaciones sobre costos de preparación y honorarios de testigos que revelaban la naturaleza sistemática de sus operaciones. El descubrimiento de estos registros por parte de Margaret le proporcionó pruebas irrefutables de que los hermanos Harrington habían estado asesinando a inocentes por dinero, pero también la colocó en un peligro mortal. Comprendía que si Ezequiel y Judith descubrían su conocimiento, no dudarían en eliminarla utilizando los mismos métodos que habían perfeccionado con sus otras víctimas. Su única esperanza residía en encontrar una manera de exponer sus crímenes mientras se protegía a sí misma y a los gemelos de represalias. La solución que finalmente eligió demostró tanto valor como pensamiento estratégico que habría impresionado incluso a los investigadores criminales más experimentados. En lugar de intentar huir con las pruebas o confrontar directamente a los hermanos, Margaret comenzó a copiar en secreto los documentos más condenatorios mientras establecía contacto con el padre Benedict Thorne, un sacerdote jesuita que había llegado recientemente de Francia a Boston y que poseía tanto el conocimiento teológico para comprender las implicaciones sobrenaturales como las conexiones políticas para investigar a poderosas figuras coloniales. La investigación del padre Benedict Thorne sobre los hermanos Harrington comenzó con escepticismo, pero rápidamente evolucionó hacia el horror a medida que descubría capa tras capa de mal sistemático que había operado prácticamente sin control durante más de 2 décadas. El enfoque inicial de Margaret Caldwell hacia el sacerdote había sido cauteloso e indirecto, ya que comprendía que las acusaciones directas contra figuras tan poderosas y respetadas probablemente resultarían en su propia destrucción mediante los mismos métodos que ellos habían usado contra sus otras víctimas. Pero las pruebas que Margaret compartió gradualmente con el padre Thorne, copias de libros de contabilidad financieros, listas de testigos con anotaciones sobre pagos y amenazas, y lo más condenatorio de todo, mapas detallados que señalaban las ubicaciones de propiedades confiscadas y su actual posesión, pintaban un cuadro de empresa criminal que superaba incluso las peores expectativas del sacerdote sobre la capacidad humana para el mal. La experiencia del padre Thorne en teología y filosofía natural lo hacía singularmente calificado para comprender las plenas implicaciones de lo que Margaret había descubierto. A diferencia de las autoridades coloniales que podían desestimar las acusaciones sobrenaturales como fuera de su jurisdicción, o de los profesionales médicos que podían centrarse únicamente en la condición física de los niños,
El sacerdote poseía el conocimiento y la autoridad para investigar tanto las dimensiones criminales como morales del caso Harrington. Su decisión de visitar la mansión en octubre de 1685 se presentó a los hermanos como una visita pastoral rutinaria. El nuevo sacerdote buscaba presentarse ante los miembros prominentes de la comunidad colonial y ofrecer guía espiritual a una familia que había sufrido la tragedia de nacimientos difíciles. Ezequiel y Judith, confiados en su capacidad para manipular a las autoridades religiosas, dieron la bienvenida a la visita como una oportunidad para legitimar aún más su posición en la comunidad, mientras reunían información sobre posibles amenazas a sus operaciones. Lo que no anticiparon fue la formación específica del padre Thorne en reconocer el engaño y su pericia en identificar las consecuencias psicológicas y espirituales del mal sistemático. A los pocos minutos de entrar en la mansión, el sacerdote detectó perturbaciones atmosféricas que sugerían la presencia de una profunda corrupción espiritual, no de una intervención sobrenatural, sino más bien del residuo psicológico dejado por décadas de asesinatos calculados y degradación moral. La petición del sacerdote de conocer a los niños estaba aparentemente motivada por la preocupación pastoral por las almas jóvenes que enfrentaban desafíos físicos. Pero su verdadero propósito era evaluar si Gabriel y Rafael poseían la inteligencia y la conciencia necesarias para servir como testigos contra sus padres. Los informes escritos de Margaret habían sugerido que los gemelos comprendían mucho más sobre su situación de lo que sus padres imaginaban. Pero el padre Thorne necesitaba evaluar sus capacidades de primera mano antes de arriesgar su seguridad, involucrándolos en su investigación. Cuando el padre Thorne finalmente obtuvo acceso a las cámaras de los niños, lo que encontró allí superó incluso las descripciones detalladas de Margaret en su combinación de tragedia y posibilidad. Gabriel y Rafael, a pesar de sus severas limitaciones físicas y el dolor diario evidente, demostraban una sofisticación intelectual y una madurez emocional notables para niños de cualquier edad, particularmente para aquellos que habían sido aislados de la interacción social normal durante toda su vida. Más significativamente, los gemelos no mostraron miedo hacia el sacerdote, a pesar de no haberlo visto nunca antes, y en cambio, exhibieron lo que solo podía describirse como alivio y esperanza. Claramente habían estado esperando a alguien con la autoridad y el valor para desafiar a sus padres, y de inmediato comenzaron a intentar comunicar información sobre crímenes que habían presenciado y pruebas que habían visto ocultar o destruir. La formación teológica del padre Thorne incluía instrucción en el ministerio a víctimas de crueldad extrema, y reconoció en estos niños la misma combinación de sufrimiento, conciencia y desesperada esperanza que había observado en sobrevivientes de tortura y persecución. Pero a diferencia de aquellos casos anteriores en los que las víctimas eran adultos capaces de explicar sus situaciones y buscar justicia, Gabriel y Rafael estaban atrapados por sus limitaciones físicas y su completa dependencia de las mismas personas responsables tanto de su condición como de su sufrimiento. La partida del sacerdote de la mansión fue superficialmente cordial, pero todas las partes entendieron que había comenzado una confrontación fundamental. El padre Thorne había visto lo suficiente para confirmar sus peores sospechas sobre la situación de los niños y el carácter de sus padres, mientras que Ezequiel y Judith habían reconocido en su manera y en sus preguntas un nivel de percepción y determinación que representaba un peligro sin precedentes para sus vidas cuidadosamente construidas. La investigación que el padre Thorne lanzó al regresar a Boston fue metódica, exhaustiva y llevada a cabo con todos los recursos de las redes administrativas e informativas de la Iglesia Católica. A diferencia de los burdos sistemas legales de las colonias individuales, la Iglesia poseía métodos sofisticados para reunir pruebas, analizar testimonios y construir casos contra individuos poderosos que se creían por encima de la justicia terrenal. En un plazo de 3 semanas,
el padre Thorne había reunido un expediente completo sobre las actividades de los hermanos Harrington, incluyendo registros financieros obtenidos mediante citación de bancos coloniales, testimonios de parientes sobrevivientes de sus víctimas, y lo más condenatorio de todo, una confesión detallada de Marcus Fletcher, un antiguo cómplice que había ayudado a plantar pruebas y entrenar testigos para varios juicios de brujería a cambio de pagos y protección contra sus propios problemas legales. La confesión de Marcus Fletcher reveló el verdadero alcance de la empresa criminal de los Harrington, incluyendo detalles sobre sus métodos para seleccionar víctimas, crear pruebas falsas y coordinarse con funcionarios corruptos para asegurar resultados legales favorables. Pero lo más importante para los propósitos del padre Thorne fue que el testimonio de Fletcher incluía información específica sobre la decisión de los hermanos de casarse entre sí y sus discusiones explícitas sobre utilizar la condición de sus hijos para expandir aún más su riqueza mediante exhibiciones privadas para individuos adinerados curiosos por las anomalías médicas. Esta revelación añadió una capa adicional de horror a un caso ya abrumador. Ezekiel y Judith no solo habían condenado a inocentes a la muerte por beneficio económico, sino que también habían traído niños al mundo mediante una unión incestuosa diseñada específicamente para proteger su imperio criminal, y ahora planeaban explotar el sufrimiento de sus descendientes para obtener beneficios adicionales. Pero la arma más poderosa del padre Thorne en su campaña contra los hermanos Harrington resultaron ser los propios niños. Gabriel y Rafael, a pesar de su juventud y de sus limitaciones físicas, poseían recuerdos detallados de conversaciones y acontecimientos que aportaban una corroboración crucial a las pruebas halladas en los registros de sus padres. Más importante aún, su evidente inteligencia y conciencia moral los convertían en testigos convincentes, cuya declaración no podía ser descartada como fantasías de mentes dañadas. Las minuciosas entrevistas del sacerdote con los gemelos, realizadas durante visitas secretas organizadas por Margaret Caldwell, revelaron un nivel de abuso y explotación sistemáticos que iba mucho más allá del simple abandono. Ezekiel y Judith no solo habían ocultado a sus hijos del mundo para proteger su propia reputación, sino que también habían utilizado el aislamiento y la dependencia de los gemelos para llevar a cabo experimentos psicológicos destinados a probar los límites de la resistencia y la adaptabilidad humanas. Gabriel y Rafael describieron años de haber sido sometidos a dolorosos procedimientos médicos sin anestesia, de ser obligados a realizar tareas intelectuales bajo la amenaza de retirarles la comida o el consuelo, y de ser utilizados como sujetos para las teorías de sus padres acerca de la relación entre la deformidad física y la capacidad mental. Lo más horripilante de todo fue que revelaron que sus padres habían estado documentando sistemáticamente su desarrollo y su comportamiento con la intención de vender informes detallados a médicos europeos interesados en los efectos de la consanguinidad en la descendencia humana. Los últimos meses de 1685 trajeron una tensión creciente a la mansión Harrington, al converger múltiples fuerzas que amenazaban el imperio de sangre y engaño cuidadosamente construido por los hermanos. La investigación del padre Thorne había llegado al punto en que poseía pruebas irrefutables de sus crímenes, pero se enfrentaba al delicado desafío de exponer a individuos tan poderosos y peligrosos sin desencadenar una respuesta violenta que pudiera poner en peligro a los niños y a otros posibles testigos. Mientras tanto, Gabriel y Rafael se habían vuelto cada vez más audaces en sus esfuerzos por contribuir a la caída de sus padres. Utilizando su posición privilegiada como inválidos aislados para observar y documentar actividades que ni siquiera Margaret Caldwell podía presenciar con seguridad, los gemelos habían desarrollado métodos sofisticados para registrar información a pesar de sus limitaciones físicas,
creando escondites ocultos de pruebas escritas que detallaban las actividades criminales en curso de sus padres y sus planes futuros. La creciente rebeldía de los niños no había pasado desapercibida para sus padres, que habían empezado a sospechar que su prole poseía más conciencia y capacidad de la que habían supuesto. La respuesta de Ezequiel y Judith a esta sospecha reveló la completa ausencia del afecto parental natural que había caracterizado su relación con los gemelos desde el nacimiento. En lugar de sentir orgullo por la inteligencia de sus hijos o preocupación por su bienestar, los hermanos vieron la autonomía en desarrollo de Gabriel y Rafael como una amenaza potencial para su seguridad. La crisis que acabaría derrumbando toda la empresa criminal comenzó a principios de diciembre de 1685, cuando Ezequiel descubrió indicios de que alguien había estado accediendo a sus registros financieros ocultos. Marcas de arañazos en las paredes falsas, bisagras ocultas y patrones de polvo desplazados sobre los documentos sugerían entradas repetidas y no autorizadas a sus archivos más sensibles. Más inquietante aún fue comprender que quien había accedido poseía el conocimiento suficiente para identificar los materiales más incriminatorios. Las páginas que contenían referencias directas al soborno, la intimidación de testigos y el fraude de propiedades habían sido marcadas sutilmente con diminutos puntos de lápiz que serían invisibles a una inspección casual, pero que indicaban claramente un estudio sistemático. La sospecha inmediata de Ezequiel recayó sobre Margaret Caldwell, cuya posición como sirvienta de la casa le proporcionaba tanto la oportunidad como la motivación para espiar a sus patrones. Pero cuando él y Judith sometieron a Margaret a un brutal interrogatorio utilizando técnicas que habían perfeccionado durante su carrera de cazadores de brujas, descubrieron que, aunque ella sí poseía conocimiento de sus crímenes, no podía haber sido responsable de todas las violaciones de seguridad que habían detectado. La verdad de que sus propios hijos llevaban meses reuniendo sistemáticamente pruebas en su contra estaba tan fuera de su marco psicológico que ninguno de los dos hermanos consideró inicialmente esa posibilidad. Se habían acostumbrado tanto a ver a Gabriel y Rafael como dependientes indefensos cuyas limitaciones físicas los volvían esencialmente inofensivos, que no podían concebir a los gemelos como amenazas activas a su seguridad. Esta ceguera ante las capacidades de sus hijos resultó ser un error de cálculo fatal que, en última instancia, les costaría todo lo que habían trabajado por construir. Mientras Ezequiel y Judith centraban sus sospechas en amenazas externas como Margaret Caldwell y el padre Thorne, Gabriel y Rafael continuaban sus actividades de recopilación de inteligencia con una sofisticación y audacia crecientes. Los gemelos habían desarrollado métodos de comunicación que les permitían coordinar sus esfuerzos, a pesar de estar físicamente separados durante la mayor parte de las actividades diarias. Usaban una combinación de mensajes escritos, sonidos codificados e incluso la manipulación de objetos domésticos para compartir información y planear sus próximos movimientos. Sus limitaciones físicas, que sus padres veían como garantías de impotencia, en realidad los habían obligado a desarrollar habilidades intelectuales y de observación que superaban con creces a las de los niños normales de su edad. Para mediados de diciembre de 1685, Gabriel y Rafael habían recopilado pruebas que incluían no solo documentación de los crímenes pasados de sus padres, sino también información detallada sobre operaciones futuras planeadas. Habían descubierto que Ezequiel y Judith se preparaban para expandir sus actividades en el valle del río Connecticut, donde los recientes ataques indígenas habían creado tensiones comunitarias que podían explotarse con fines de lucro mediante acusaciones de colaboración sobrenatural con fuerzas hostiles. Más amenazador aún fue el descubrimiento de los gemelos de que sus padres habían comenzado a planear su eliminación como testigos potenciales y riesgos para la seguridad.
Gabriel y Rafael habían escuchado discusiones sobre trágicos accidentes que podrían sucederles a niños discapacitados durante los duros meses de invierno, y habían observado a sus padres haciendo preparativos que sugerían la intención de deshacerse de ellos antes de que llegara la primavera. La respuesta de los niños a esta amenaza demostró tanto su extraordinaria inteligencia como su profundo entendimiento de la psicología de sus padres. En lugar de intentar huir o simplemente advertir al padre Thorne sobre su peligro inmediato, Gabriel y Rafael decidieron acelerar sus actividades de recolección de pruebas mientras sentaban las bases para una confrontación final que expondría todo el alcance de la maldad de sus padres. Su plan era a la vez elegante y terrible en su sofisticación. Usarían los propios métodos de sus padres contra ellos, orquestando un escenario que obligaría a Ezequiel y Judith a revelar su verdadera naturaleza en presencia de testigos que poseyeran la autoridad y la credibilidad para asegurar justicia. Los gemelos entendían que su condición física los hacía poco propensos a sobrevivir a un conflicto directo con sus padres, pero estaban dispuestos a sacrificarse si sus muertes podían garantizar la exposición de crímenes que ya habían cobrado decenas de vidas inocentes. La oportunidad que habían estado esperando llegó el 21 de diciembre de 1685, el 10º aniversario de la boda secreta de sus padres, y una fecha que Ezequiel y Judith siempre marcaban con celebraciones privadas que revelaban sus verdaderas personalidades más claramente que en cualquier otra ocasión. Este ritual anual, que los hermanos consideraban una conmemoración de su exitosa asociación en el mal, proporcionó a Gabriel y Rafael el escenario perfecto para su jugada final. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en la mansión Harrington se intensifica. Si esta historia te pone la piel de gallina, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos lo que sucede después. El plan de los gemelos requería una sincronización precisa, un compromiso total y un nivel de valentía que habría sido extraordinario en adultos y mucho más en niños que nunca habían conocido la vida fuera de las paredes de su hogar prisión. Pero Gabriel y Rafael comprendían que poseían algo que sus padres jamás habían esperado: la claridad moral que surge del sufrimiento de la injusticia y la capacidad intelectual de transformar esa claridad en acción efectiva. Los acontecimientos del 21 de diciembre de 1685 se desarrollaron con una precisión que reflejaba meses de cuidadosa planificación por parte de dos niños de 8 años que nunca habían experimentado una infancia normal, sino que habían sido obligados a desarrollar el pensamiento estratégico de investigadores experimentados. El plan de Gabriel y Rafael dependía de su conocimiento íntimo de los hábitos, personalidades y métodos criminales de sus padres, combinado con su posición única como testigos, a quienes Ezequiel y Judith subestimaban constantemente. Los gemelos habían organizado la llegada del padre Thorne a la mansión durante las horas de la tarde, cuando sus padres tradicionalmente celebraban su aniversario, un ritual privado que consistía en revisar su riqueza acumulada, leer pasajes seleccionados de la lista de sus víctimas y planear operaciones futuras. Esta celebración, que los hermanos creían completamente secreta, en realidad tenía lugar en una sala directamente encima de las habitaciones de los niños, y Gabriel y Rafael llevaban años escuchando esas recitaciones anuales de maldad. La atmósfera en la mansión aquella noche de diciembre estaba cargada de un sentido casi palpable de malevolencia, mientras Ezequiel y Judith se preparaban para su 10º aniversario. Los hermanos habían pasado el día revisando sus registros financieros y preparando materiales para lo que planeaban que fuera su último invierno en Massachusetts, antes de trasladar sus operaciones a los territorios más rentables y menos vigilados de las colonias de Carolina.
Ya habían comenzado a liquidar algunas de sus propiedades en Nueva Inglaterra y se preparaban para establecer nuevas identidades que les permitirían continuar su empresa criminal en regiones donde aún no los precedía su reputación. Gabriel y Rafael, confinados en sus habitaciones como siempre durante las reuniones privadas de sus padres, habían pasado semanas preparando aquella noche con la precisión metódica de conspiradores experimentados. A pesar de sus limitaciones físicas, habían logrado crear múltiples escondites de pruebas por toda la mansión, incluyendo copias de los documentos más incriminatorios de sus padres, mapas detallados de las propiedades confiscadas y testimonios escritos que describían crímenes específicos que habían presenciado o escuchado planear. Más significativo aún fue que los gemelos habían pasado meses debilitando elementos específicos de la estructura de la mansión, utilizando herramientas fabricadas con objetos domésticos y técnicas que habían aprendido al estudiar textos de arquitectura de la extensa biblioteca de sus padres. Su plan requería no solo un tiempo perfecto, sino también un entendimiento de física e ingeniería que habría desafiado a constructores adultos. Sin embargo, dominaron estos conceptos por pura necesidad y por la desesperada determinación de escapar de su prisión. La llegada del padre Thorne a la mansión fue precedida por un minucioso reconocimiento que había realizado durante varias semanas, durante el cual había mapeado la distribución del edificio, identificado posibles rutas de escape y establecido protocolos de comunicación con Gabriel y Rafael mediante un sistema de señales de luz visibles desde las ventanas de sus habitaciones. El trasfondo militar del sacerdote había servido como capellán durante conflictos europeos antes de unirse a la Iglesia. Le proporcionó conocimientos tácticos que resultaron invaluables para planear lo que era esencialmente una operación de rescate disfrazada de visita pastoral. Las autoridades que acompañaban al padre Thorne incluían no solo funcionarios coloniales con órdenes de arresto, sino también médicos preparados para examinar y tratar a los niños Harrington, escribanos legales listos para catalogar las pruebas, e incluso un ingeniero experto cuya pericia sería necesaria para extraer con seguridad a las víctimas de lo que prometía ser una confrontación peligrosa. Este nivel de preparación reflejaba la comprensión del sacerdote de que solo tendrían una oportunidad para exponer los crímenes de los Harrington antes de que los hermanos huyeran o eliminaran a todos los testigos de sus actividades. Cuando el padre Thorne llamó a la puerta principal de la mansión exactamente a las 7:00 de esa tarde, Ezequiel y Judith estaban en medio de su ritual de aniversario, rodeados de pruebas que habrían hecho imposible cualquier negación, incluso si hubieran estado inclinados a la honestidad. La respuesta inicial de los hermanos a la visita inesperada fue de molesta confianza. Habían desviado con éxito investigaciones oficiales durante más de 20 años y no veían razón para que esta ocasión fuera diferente. Pero a medida que el padre Thorne explicó su propósito ostensible, la preocupación por el bienestar de Margaret Caldwell y el deseo de ofrecer guía espiritual a la familia durante la difícil estación invernal, tanto Ezequiel como Judith comenzaron a percibir que había algo fundamentalmente distinto en este visitante. La manera del sacerdote era demasiado segura, sus preguntas demasiado específicas y su conocimiento de las disposiciones domésticas demasiado detallado para una simple visita pastoral. El momento de la verdad llegó cuando el padre Thorne pidió permiso para visitar a Gabriel y Rafael, supuestamente para ofrecer oraciones por su salud y consuelo continuos. El instinto inmediato de los hermanos fue rechazar esta petición con sus habituales explicaciones sobre la frágil condición de los niños y su susceptibilidad a la excitación, pero se dieron cuenta de que tal negativa podría parecer sospechosa a alguien que claramente prestaba más atención que los visitantes anteriores.
Su decisión de conceder al padre Thorne acceso a las habitaciones de los niños resultó ser el error fatal que destruiría todo lo que habían construido durante 2 décadas de asesinato y robo sistemáticos. Cuando el sacerdote entró en la habitación de los gemelos, seguido por Ezequiel y Judith, que querían vigilar la conversación, implementó de inmediato el sistema de señales que él y los niños habían acordado previamente. La respuesta de Gabriel y Rafael fue inmediata y devastadora. En presencia de sus padres, los gemelos comenzaron a recitar un relato detallado de crímenes específicos que habían presenciado, con fechas, nombres de víctimas y descripciones de los lugares donde se encontraba la evidencia. Sus voces, aunque distorsionadas por su condición física, transmitían una autoridad y precisión que hacían su testimonio innegablemente creíble. La noche del 14 de septiembre del año 1679, comenzó Gabriel, pronunciando cada palabra con cuidado a pesar del esfuerzo requerido. Nuestro padre y nuestra madre se reunieron con Marcus Fletcher en el sótano para planear la acusación de Thomas Caldwell. Madre entregó a Fletcher monedas de plata tomadas de las joyas confiscadas a Rebecca Whitmore, y padre le dio instrucciones detalladas sobre dónde esconder la marioneta que sería descubierta durante el registro del granero de Caldwell. Rafael continuó la recitación sin pausa, demostrando la preparación coordinada que hacía su testimonio tan demoledor. La marioneta contenía cabellos tomados de la hija menor de Caldwell durante un examen médico forzado que nuestros padres realizaron con el pretexto de buscar marcas sobrenaturales. A Fletcher se le ordenó colocar la marioneta debajo del yunque en la forja de Caldwell, donde sería descubierta por testigos a los que se les había dicho exactamente dónde mirar. El impacto psicológico de escuchar sus secretos más celosamente guardados, recitados por sus propios hijos, en presencia de un sacerdote que claramente poseía la autoridad para actuar sobre ese testimonio, devastó la compostura de Ezequiel y Judith. Por primera vez en sus carreras criminales, se encontraron completamente desprevenidos ante una amenaza que nunca habían anticipado: la traición de las víctimas que habían supuesto indefensas e ignorantes. Pero los gemelos estaban lejos de terminar con sus revelaciones. Gabriel y Rafael habían pasado años memorizando no solo los crímenes pasados de sus padres, sino también sus actividades actuales y planes futuros. Describieron escondites de propiedades robadas, detallaron las redes de soborno que habían protegido a sus padres de investigaciones, y lo más dañino de todo, revelaron la existencia de víctimas adicionales, cuyas muertes habían sido tan bien ocultadas que las autoridades jamás habían sospechado asesinato. En el cofre bajo las tablas del suelo en la esquina oriental del despacho, continuó Rafael, con la voz cada vez más firme al darse cuenta de que el rescate estaba finalmente a su alcance. Hay 37 piezas de joyería tomadas de mujeres ejecutadas, incluyendo el anillo de bodas de Mary Hutchins, quien fue ahorcada por brujería en 1681, después de que padre la acusara de maldecir su ganado. Gabriel retomó el relato sin interrupción. Mary Hutchins era inocente de todos los cargos. Padre mató su vaca usando veneno que compró a un comerciante en Boston, y luego afirmó que la muerte del animal era prueba de interferencia sobrenatural. Las propiedades de Mary, incluyendo 12 acres de tierra agrícola de primera calidad y las herramientas de herrero de su difunto esposo, fueron divididas entre el tesoro del pueblo y nuestros padres como pago por identificar a la supuesta bruja. La precisión detallada del testimonio de los niños, combinada con su evidente inteligencia y la prueba física de su terrible condición, creó un caso abrumador que ningún observador racional podía descartar ni explicar. El padre Thorne había traído consigo no solo la autoridad legal para investigar los crímenes de los Harrington, sino también testigos cuya credibilidad no podía cuestionarse, y métodos de documentación que preservarían cada palabra de las revelaciones de los gemelos. La respuesta de Ezequiel y Judith a esta devastadora exposición
reveló la ausencia total de emociones humanas naturales que había caracterizado toda su empresa criminal. En lugar de mostrar sorpresa, remordimiento o incluso miedo por el bienestar de sus hijos, los hermanos comenzaron de inmediato a calcular cómo eliminar a los testigos y escapar de las consecuencias de sus crímenes. Su primer intento de control de daños consistió en tratar de desacreditar el testimonio de Gabriel y Rafael, afirmando que los niños sufrían de delirios causados por su condición física. Pero esta estrategia colapsó cuando el padre Thorne presentó copias de documentos que corroboraban cada detalle proporcionado por los gemelos, junto con testimonios de otros testigos que habían confirmado independientemente elementos específicos de su relato. Al darse cuenta de que la negación era imposible y de que su empresa criminal estaba a punto de ser completamente expuesta, Ezequiel y Judith implementaron el plan de emergencia que habían desarrollado precisamente para este escenario. Ocultas en toda la mansión había armas, rutas de escape y fondos de contingencia que les permitirían eliminar a todos los testigos y huir a territorios donde la autoridad colonial no pudiera alcanzarlos. La violencia que siguió fue rápida y brutal, pero se desarrolló exactamente como Gabriel y Rafael habían anticipado y planeado. Los gemelos habían pasado meses estudiando los procedimientos de emergencia de sus padres y habían desarrollado contramedidas diseñadas para proteger a sus rescatadores y garantizar que Ezequiel y Judith no pudieran escapar de la justicia. Cuando Ezequiel sacó una pistola oculta e intentó disparar al padre Thorne, descubrió que el mecanismo de disparo había sido sutilmente saboteado por pequeños fragmentos metálicos que Gabriel había insertado pacientemente en el cañón durante semanas. El arma explotó en su mano, causándole graves heridas que lo dejaron incapaz de continuar luchando. El intento de Judith de usar un cuchillo escondido contra los oficiales coloniales fue frustrado cuando activó una de las varias trampas preparadas por Rafael al aflojar tablones del suelo en lugares estratégicos. Su caída no solo la incapacitado, sino que también activó una serie de dispositivos mecánicos que los gemelos habían construido para atrancar puertas y ventanas, impidiendo cualquier posibilidad de escape. La confrontación final tuvo lugar en el salón principal de la mansión, donde las modificaciones estructurales que Gabriel y Rafael habían realizado durante muchos meses finalmente lograron su propósito. Los gemelos habían calculado la cantidad precisa de daño necesaria para volver inestables partes específicas del edificio, dejando al mismo tiempo pasajes seguros para sus rescatadores. Cuando Ezequiel y Judith se dieron cuenta de que sus rutas de escape estaban bloqueadas y sus armas inutilizadas, hicieron un último y desesperado intento de silenciar a sus hijos de forma permanente. Pero Gabriel y Rafael habían anticipado esta reacción y preparado su defensa definitiva. Un colapso coordinado de la estructura central de la mansión que atraparía a sus padres mientras creaba un refugio protector alrededor de ellos mismos y de sus rescatadores. Los cálculos de ingeniería de los gemelos resultaron ser sorprendentemente precisos. El derrumbe del edificio ocurrió exactamente como lo habían planeado, creando un campo de escombros que aplastó a Ezequiel y Judith bajo enormes vigas de madera, mientras que Gabriel, Rafael, el padre Thorne y los oficiales coloniales permanecieron en un refugio protegido que se mantuvo estructuralmente sólido. La destrucción física de la mansión cumplió múltiples propósitos más allá de detener el intento de fuga de los hermanos. El colapso expuso habitaciones ocultas y almacenes secretos que contenían pruebas adicionales de sus crímenes, documentos preservados, propiedades robadas e incluso restos de víctimas cuyas muertes nunca habían sido registradas oficialmente. Lo más significativo fue que la destrucción del edificio, que había servido como prisión y cámara de tortura para Gabriel y Rafael, representó el fin simbólico de su cautiverio y el inicio de su liberación. Los gemelos literalmente habían derribado las paredes que los habían confinado durante 8 años,
usando su inteligencia y determinación para transformar sus limitaciones físicas en ventajas estratégicas. Cuando los rescatistas finalmente despejaron los escombros suficientes para llegar a los sobrevivientes, encontraron una escena que ilustraba a la perfección las dimensiones morales del caso Harrington. Ezekiel y Judith yacían muertos bajo los restos, con rostros que mostraban el shock y la incredulidad de criminales que jamás imaginaron que sus propios hijos pudieran orquestar su caída. Gabriel y Rafael, aunque heridos y exhaustos, estaban muy vivos y ansiosos por seguir aportando testimonio que expusiera el alcance completo de la empresa criminal de sus padres. La supervivencia de los gemelos y su evidente inteligencia los convirtieron en testigos clave cuyo testimonio resultaría crucial en los procesos legales que siguieron. Pero más importante aún, su valentía al exponer los crímenes de sus padres a pesar del enorme riesgo personal demostró que las limitaciones físicas no necesitan restringir la agencia moral ni la búsqueda de justicia. Las secuelas del colapso de la mansión Harrington enviaron ondas de choque a través de la Massachusetts colonial que influirían en los procedimientos legales, las prácticas religiosas y la vigilancia comunitaria durante generaciones. Las pruebas detalladas recuperadas de las ruinas, combinadas con el testimonio exhaustivo de Gabriel y Rafael, proporcionaron pruebas irrefutables de asesinatos judiciales sistemáticos que obligaron a las autoridades coloniales a enfrentar la aterradora posibilidad de que otros juicios por brujería también hubieran sido corrompidos por la codicia y la manipulación. Las consecuencias legales inmediatas fueron sin precedentes en su alcance y severidad. A los pocos días de la destrucción de la mansión, los tribunales coloniales emitieron condenas póstumas contra Ezekiel y Judith Harrington por 57 cargos de asesinato, junto con numerosos cargos adicionales relacionados con fraude, soborno, corrupción judicial y conspiración. Las pruebas eran tan abrumadoras y el crimen tan extenso que más tarde los juristas citarían el caso Harrington como el proceso criminal más completo de la historia colonial española. Pero las ramificaciones legales se extendieron mucho más allá del castigo póstumo de 2 criminales muertos. La naturaleza sistemática de los crímenes de los Harrington, combinada con las pruebas de sus conexiones con funcionarios corruptos en todo el sistema legal colonial, desencadenó una revisión integral de los procedimientos de los juicios de brujería que reveló inquietantes patrones de abuso y manipulación en comunidades de toda Nueva Inglaterra. La investigación del padre Benedict Thorne no solo había destapado los crímenes de los Harrington, sino también pruebas de que planes similares habían operado en otras colonias, lo que sugería que el abuso de las acusaciones sobrenaturales con fines de lucro estaba mucho más extendido de lo que las autoridades habían sospechado. Esta revelación contribuyó al creciente escepticismo sobre los juicios de brujería y ayudó a acelerar las reformas legales que finalmente pondrían fin al período de persecución sobrenatural en la América colonial. El imperio financiero construido con dinero ensangrentado fue desmantelado sistemáticamente en el transcurso de 3 años, lo que requirió la creación de procedimientos legales especiales para manejar la complejidad de revertir décadas de adquisiciones fraudulentas de propiedades. Se identificaron propiedades valoradas en más de 25.000 como obtenidas mediante medios criminales, y los tribunales coloniales enfrentaron el desafío sin precedentes de devolver los bienes robados a las familias de las víctimas que habían sido asesinadas décadas antes. El proceso de restitución financiera reveló el verdadero alcance de las operaciones de los Harrington y proporcionó pruebas adicionales de su enfoque sistemático hacia el crimen. Los registros detallados recuperados de las ruinas de la mansión mostraron que los hermanos habían mantenido una documentación meticulosa de sus actividades, incluyendo mapas de propiedades confiscadas,
listas de funcionarios sobornados e incluso proyecciones financieras de futuras empresas criminales que habían planeado establecer en otras colonias. Gabriel y Rafael Harrington, a pesar de las horribles circunstancias de su nacimiento y niñez, demostraron ser mucho más resilientes de lo que nadie esperaba. Bajo la cuidadosa supervisión del Dr. William Harvey, un médico real traído desde Londres específicamente para estudiar su condición, no solo sobrevivieron a su calvario, sino que comenzaron a prosperar de maneras que desafiaban la comprensión contemporánea del desarrollo humano y la adaptación. El examen inicial del Dr. Harvey reveló que su condición física, aunque grave, no era tan limitante como sus padres habían afirmado. Gran parte de su aparente indefensión había sido impuesta artificialmente mediante negligencia deliberada y manipulación psicológica diseñada para mantenerlos dependientes y controlables. Con atención médica adecuada, nutrición y fisioterapia, Gabriel y Rafael demostraron una notable mejora en su movilidad y salud general. Más significativamente, sus capacidades intelectuales, evidentes desde la infancia, florecieron cuando finalmente recibieron educación adecuada e interacción social. En pocos meses tras su rescate, los gemelos leían a niveles que superaban a la mayoría de los adultos, demostraban habilidades matemáticas que impresionaban a los académicos universitarios y exhibían talentos artísticos que atraían la atención de intelectuales en todas las colonias. La documentación detallada del Dr. Harvey sobre su progreso se convirtió en textos fundamentales en el naciente campo de la psicología médica, demostrando que la capacidad intelectual no estaba determinada por la apariencia física ni la condición corporal. Sus informes desafiaron los supuestos dominantes sobre discapacidad e inteligencia, mostrando que la atención y educación adecuadas podían liberar un potencial extraordinario incluso en las circunstancias más difíciles. El testimonio de los gemelos siguió siendo crucial en los procesos legales que siguieron a su rescate. Sus recuerdos detallados de las conversaciones y actividades de sus padres corroboraron las pruebas documentales y ayudaron a los fiscales a construir casos contra decenas de cómplices sobrevivientes que habían colaborado en los crímenes de los Harrington durante años. Pero quizá más importante aún, su evidente inteligencia y claridad moral los convirtieron en testigos convincentes cuyas declaraciones no podían ser descartadas como fantasías o invenciones. La evaluación psicológica de Gabriel y Rafael realizada por el Dr. Harvey y sus colegas no reveló señales del daño mental que podría haberse esperado tras sus traumáticas experiencias tempranas. A pesar de años de aislamiento, abuso y manipulación psicológica, los gemelos demostraron una notable estabilidad emocional y un desarrollo moral que sugerían una resiliencia innata que los había protegido de los peores efectos de su calvario. Esta resiliencia resultó crucial mientras Gabriel y Rafael se adaptaban a la vida fuera de su hogar-prisión y comenzaban a interactuar con la comunidad colonial en general. Su condición física los convertía en objetos de curiosidad y a veces de temor, pero su inteligencia y dignidad pronto ganaron el respeto de quienes se tomaban el tiempo de conocerlos como individuos y no simplemente como anomalías médicas. La transformación de la percepción pública sobre los gemelos se convirtió en un poderoso argumento a favor de la inclusión y educación de personas con diferencias físicas. El éxito de Gabriel y Rafael al superar sus circunstancias proporcionó pruebas de que el potencial humano no podía juzgarse por la apariencia física y de que la sociedad se beneficiaba cuando todos los individuos recibían la oportunidad de aportar sus talentos y perspectivas. Sus vidas adultas resultaron ser tan notables como traumática había sido su infancia. Gabriel se convirtió en un respetado jurista cuyas obras sobre pruebas, protección de testigos y corrupción judicial influyeron en la jurisprudencia colonial durante décadas.
A pesar de sus limitaciones físicas, se convirtió en un consultor muy solicitado para casos criminales complejos y ayudó a establecer los primeros procedimientos formales para la protección de testigos infantiles en los procesos judiciales. Las innovaciones legales de Gabriel estuvieron directamente informadas por sus experiencias de infancia y por su comprensión de cómo los individuos vulnerables podían ser explotados por quienes estaban en posiciones de autoridad. Su trabajo llevó al desarrollo de tribunales especiales diseñados para manejar casos que involucraban a testigos infantiles, a mayores protecciones para las personas con discapacidades implicadas en procesos judiciales y a métodos mejorados para recopilar y preservar el testimonio de poblaciones vulnerables. Rafael canalizó sus experiencias para convertirse en médico, especializado en la atención de niños con anomalías físicas y víctimas de abuso. Su práctica médica fue revolucionaria en su énfasis en tratar a los pacientes como seres humanos completos en lugar de simples colecciones de síntomas, y su método terapéutico recalcaba la dignidad, la educación y la integración social en lugar del aislamiento y la vergüenza. El doctor Rafael Harrington, como llegó a ser conocido en toda la comunidad médica, fundó la primera escuela en la América colonial, específicamente diseñada para educar a niños con discapacidades. Su institución demostró que las limitaciones físicas no tenían por qué restringir los logros intelectuales y que con el apoyo y la educación adecuados, las personas con distintas condiciones podían contribuir de manera significativa a la sociedad. El éxito de la escuela desafió las actitudes dominantes sobre discapacidad y educación en todas las colonias, inspirando el establecimiento de instituciones similares y contribuyendo a cambios sociales más amplios en cómo las comunidades trataban a sus miembros más vulnerables. La filosofía educativa de Rafael enfatizaba el potencial dentro de cada individuo y la responsabilidad de la sociedad de ofrecer oportunidades para que ese potencial pudiera realizarse. Ambos gemelos se casaron y formaron sus propias familias. Sus hijos no mostraron rastro de la corrupción moral de sus abuelos ni de las dificultades físicas de sus padres. Las anomalías genéticas que habían resultado de la unión incestuosa de Ezequiel y Judith no fueron hereditarias, lo que permitió a Gabriel y Rafael romper el ciclo de sufrimiento que había marcado sus primeros años. El éxito de los gemelos en crear familias amorosas y estables fue particularmente significativo dado su traumático pasado. Su capacidad para formar relaciones sanas y criar hijos equilibrados demostró que incluso los traumas más severos de la infancia no tienen por qué determinar el rumbo de toda una vida cuando se proporciona el apoyo y la intervención adecuados. El caso Harrington tuvo profundas implicaciones para la comprensión de la dinámica familiar, el desarrollo infantil y los efectos a largo plazo del abuso. La recuperación y los logros posteriores de Gabriel y Rafael se convirtieron en poderosas pruebas de que la resiliencia y la sanación eran posibles incluso en las circunstancias más extremas, siempre que las víctimas recibieran la atención y el apoyo apropiados. La investigación dirigida por el padre Thorne también tuvo efectos duraderos en las instituciones religiosas y legales de la América colonial. La metodología del sacerdote para recopilar pruebas, proteger testigos y construir casos contra criminales poderosos se convirtió en un modelo para futuras investigaciones y ayudó a establecer protocolos que influirían en la aplicación de la ley durante generaciones. La documentación detallada del padre Thorne sobre el caso Harrington pasó a ser lectura obligatoria para juristas y autoridades religiosas, demostrando cómo el mal sistemático podía prosperar cuando las comunidades no mantenían la debida supervisión de sus instituciones y líderes. Su trabajo contribuyó a reformas tanto en el gobierno civil como en el religioso, reforzando las protecciones contra el abuso de autoridad. El sitio físico de la mansión Harrington fue designado por las autoridades coloniales como un terreno conmemorativo.
Sus ruinas se dejaron intactas como recordatorio de lo fácilmente que la justicia puede corromperse cuando las comunidades permiten que el miedo y la superstición prevalezcan sobre el pensamiento crítico y el coraje moral. El memorial, mantenido con fondos establecidos a través de la venta de las propiedades confiscadas a los Harrington, sirvió como sitio educativo donde los visitantes podían aprender sobre los peligros de la autoridad sin control y la importancia de proteger a los miembros vulnerables de la comunidad. La simple piedra conmemorativa que aún se mantiene en pie no solo lleva la fecha de la muerte de los hermanos, sino también una inscripción encargada por Gabriel y Rafael. Aquí yace la prueba de que el mal no es sobrenatural. Es una elección humana que puede ser tomada por personas comunes que valoran la comodidad sobre la conciencia. Que todos los que pasen recuerden que la justicia depende del valor de quienes se niegan a permanecer en silencio frente al mal. Quizá lo más significativo fue que el caso Harrington demostró que los niños, independientemente de su condición física o estatus social, poseen una dignidad inherente y una agencia moral que deben ser respetadas y protegidas. El valor de Gabriel y Rafael al exponer los crímenes de sus padres, a pesar de su completa dependencia de esos mismos padres para sobrevivir, desafió las suposiciones contemporáneas sobre la discapacidad infantil y la responsabilidad moral. Su historia se convirtió en un poderoso argumento a favor de los derechos y protecciones de la niñez, que influiría en los desarrollos legales y sociales a lo largo de la historia estadounidense. El reconocimiento de que los niños podían ser tanto víctimas de abuso como agentes de su propia liberación contribuyó a la evolución de conceptos sobre la infancia que enfatizaban la protección, la educación y el respeto por la dignidad individual. El legado de los gemelos se extendió más allá de su contexto histórico inmediato para influir en discusiones más amplias sobre los derechos de las personas con discapacidad, la defensa de las víctimas y la prevención del abuso sistemático. Su demostración de que las limitaciones físicas no tenían por qué restringir el desarrollo intelectual o moral desafió prejuicios que habían persistido durante siglos y contribuyó a conceptos más inclusivos del potencial humano y de la responsabilidad social. El caso Harrington sigue resonando en los debates contemporáneos sobre la protección infantil, los derechos de las personas con discapacidad y la prevención del abuso institucional. La historia de Gabriel y Rafael demuestra que los individuos tienen la capacidad de una resiliencia extraordinaria y de una profunda visión moral, cuando se les brindan las herramientas y el apoyo necesarios para superar la adversidad, sin importar su condición física o sus experiencias traumáticas. Su triunfo definitivo sobre circunstancias que parecían imposibles constituye una prueba duradera de que la dignidad humana no puede ser destruida por el abuso o la negligencia, y de que la sociedad tiene tanto la oportunidad como la obligación de apoyar a todos los individuos en la realización de su potencial para contribuir y alcanzar logros. Este misterio nos muestra cómo las comunidades pueden volverse cómplices del mal cuando el miedo y la superstición prevalecen sobre el pensamiento crítico y el coraje moral. Los hermanos Harrington triunfaron durante casi 2 décadas, no porque fueran monstruos sobrenaturales, sino porque entendieron cómo explotar las debilidades humanas y enfrentar a los vecinos entre sí para obtener ganancias. Su derrota final no vino de una intervención divina, sino de la determinación de individuos valientes que se negaron a permanecer en silencio ante la injusticia. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que pudieron haber existido otros cazadores de brujas en la América colonial que operaban con esquemas similares, usando el miedo sobrenatural para encubrir asesinatos sistemáticos con fines de lucro? Déjanos tu comentario abajo con tus teorías sobre cuántos otros juicios divinos pudieron haber sido en realidad crímenes calculados. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita.